Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a mi patio en mi casa en San Cristóbal de las Casas. Yo soy Elena Higel y este es uno de los trabajos que me encanta hacer en las tardes. Es un telar de cintura, una tradición entre las mujeres de estas tierras y de Centroamérica, las mujeres mayas, desde hace más de 2000 años. Yo veo mi ministerio como tejer en el telar de cintura, juntar los hilos, buscar los patrones, unir historias, vidas, relaciones y ver cómo Dios va tejiendo la vida de cada uno de nosotros y de nosotras. Es un placer para mí poder conversarles acerca de mi ministerio. Hace más de 25 años salí de México rumbo a Paraguay a trabajar en el campamento Jack Norman de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en ese país. Había recibido una invitación de Juanito y René Carter, quienes eran los directores del campamento. Al llegar empecé a trabajar con un grupo de jóvenes en la iglesia de Avenida Perú en Asunción, además de mis responsabilidades en educación ambiental en el campamento. Junto con los jóvenes y las chicas de la iglesia, creamos una obra de teatro que se llamaba Tejiendo la Vida. Y todos estos años más tarde, todavía esa obra se destaca en nuestros recuerdos como un momento importante en nuestro crecimiento espiritual. He tomado esa imagen de tejer la vida como una imagen, una metáfora de mi ministerio. Mi llamado es tejer el shalom que es la sanidad de las relaciones básicas y esenciales en la vida, sanar las relaciones entre nosotros, entre personas y grupos, colectivamente, individualmente, también nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con otros y con toda la creación. Creo que lo primero que hay que saber cuando uno va a explorar cuál es su ministerio es explorar y entender cuál es el llamado que Dios tiene en nuestras vidas. El ministerio, como yo lo he vivido, ha sido un proceso, como este tejido. Ha ido creciendo, agregándose más hilos, más patrones, más figuras. Es algo que ha ido creciendo conmigo, se ha ido ampliando. Mi primer amor, mi primera conexión con el ministerio fue a través de la ecología, el estudio y el cuidado de esta hermosa casa que Dios ha hecho. Y lo que yo hacía al principio era enseñarle a las personas cómo conectarse más sanamente con esta creación de Dios. Pero con el pasar del tiempo descubrí que era como nada más ponerle parches a una necesidad mucho más profunda, que la gente aprendía a plantar árboles o a reciclar, pero que había una desconexión, un conflicto interior con la creación de Dios. Entonces después decidí estudiar transformación de conflictos en la Universidad Menonita del Este en Estados Unidos. Durante mis estudios, mi profesor guía me decía que tenía que tomar clases en sanidad de traumas para entender los traumas detrás de los conflictos y detrás de los problemas ambientales. Me rehusé por mucho tiempo, no quería entrar a lo de sanidad de traumas, pero por fin 3 semanas antes del terremoto del 2010 en Chile, tomé mi primer curso de sanidad de traumas y mi ministerio tomó un giro muy diferente al que antes tenía. La clave del ministerio es encontrar cuál es nuestro don. Mi don, yo soy maestra. Y luego, ¿qué es lo que nos apasiona? Y a mí lo que me apasiona es el aprendizaje. ¿Cómo es que se descubre un ministerio o cómo lo descubrí yo? Pues hay que buscar la conexión, el lugar donde se unen los hilos de nuestros dones, de nuestras pasiones, de nuestros talentos, donde se cruzan con las necesidades del mundo. Yo descubrí para mí mis dones en la enseñanza, en el arte, el teatro, la creatividad, mi pasión por el aprendizaje, se cruza con la necesidad de que haya sanidad en esta tierra. Entonces,
Mis dones y mis pasiones los pongo al servicio del reino de Dios, en esa necesidad de fortalecer la resiliencia y de sanar los traumas, ya sea individuales, de familias, de comunidades o de países enteros. Me preguntan qué actividades hago en mi ministerio, pues hago de todo, desde limpiar baños hasta escribir libros. El ministerio es servir y uno tiene que estar dispuesta a servir en cualquiera de las áreas, en cualquier necesidad que uno ve a su alrededor. Pero a la misma vez hay que mantener un equilibrio entre este servicio y el tiempo a solas que uno también necesita. Yo necesito tiempo sola para volver a sentir energía, para poner las cosas en perspectiva. Entonces uno tiene que equilibrar lo que hace dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, el tiempo a solas, el tiempo con otros. El ministerio, cualquiera que sea, formal como pastor o como misionera o evangelista, o el informal como el acompañante o el que limpia los baños, es una danza constante de buscar equilibrio. Es equilibrar entre el servir y entregar a otros y el de cuidar de uno mismo. Amar a los demás, pero como uno le ama a uno mismo. En este momento trabajo en el Instituto de Estudios e Investigación Intercultural, coordinando aquí en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, y coordino el programa internacional de retoños en las ruinas, Esperanza en el Trauma. ¿Quiénes han sido las personas que han tenido una influencia sobre mi ministerio y el descubrimiento de mi ministerio? Pues claro, hay una lista muy larga desde mi infancia, abuelos y padres que estuvieron en el ministerio y también fueron misioneros, han sido misioneros mis hermanos. He tenido pastores, líderes de la iglesia, otros misioneros y especialmente misioneras que me han dado palabras de sabiduría y me han animado. Mis profesores en la universidad, como ya lo mencioné. Y una persona muy especial para mí fue la directora del primer campamento donde trabajé en forma permanente en Texas. Era un campamento católico donde enseñábamos educación ambiental a los niños de quinto básico. La monja a cargo se llamaba Thomas Ann y ella desde los 17 años de edad me empezó a confiar en mí, darme trabajos, pero también en medio de las responsabilidades que me entregaba, también me acompañaba. Pero una de las cosas más importantes que me enseñó fue la disciplina en amor, el tener acuerdos claros en un grupo y expectativas transparentes, el ser consecuente, congruente con lo que uno predica y lo que uno hace o practica. La pregunta que no me hicieron fue cómo mantenerse en el ministerio sin quemarse a largo plazo. Llevo más de 25 años en el ministerio, entonces puedo decirles que este es un gran desafío. Es importante, antes de entregarse al 100% al servicio para la construcción del reino de Dios, aprender a cuidarse de uno mismo, aprender a tomarse sus tiempos, a tomar pasos para atrás, a pausar, alimentar su alma, su creatividad y mantener sobre todo un equilibrio en lo que uno da a los demás y lo que uno cuida de uno mismo. Nosotros que entramos al ministerio sentimos una obligación de entregar 100% todo el tiempo al Señor. Y ni siquiera el Señor nos pide eso. Entonces, a todos aquellos, a todas aquellas que puedan estar pensando que el Señor les está llamando a un ministerio especial, empiecen desde ahora a fortalecer su resiliencia, a cuidar de su vida interior, su vida privada, porque esa parte de interior, esa parte del cuidado de uno mismo es lo que le va a ayudar en esta que no es una carrera de 100 metros, sino que es una maratón. Que Dios les bendiga, les guarde y espero que ustedes también descubran cómo son parte de este tejido de la vida.